Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al Satori Podcast número 4. Esta vez estoy con otra invitada de lujo, con Clara Medina. Clara es licenciada en Psicología por la Universidad Perón Unión y ha hecho dos másters en la Universidad de Valencia, de sexología y otro de infertilidad, Sí. ¿cierto? Y también tiene estudios de posgrado en salud mental perinatal, ¿cierto? Y bueno, y psicoterapeuta. Y psicoterapeuta Cognitivo-conductual. cognitivo-conductual por el Instituto Beck, Sí. ¿no? Dale, chévere. Bienvenida, Clara. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, emocionada por este espacio, por poder compartir un poco de lo que hago. Y nada, comencemos. Chévere. Eso quería que hagamos en esta entrevista, ¿no? Que compartas a la gente lo que es la salud mental perinatal, que, o sea, al menos nosotros como terapeutas mucho hablamos de que ahí se forman varias cosas de la vida y siempre en nuestras historias clínicas revisamos eso y lo tratamos como muy importante, pero yo nunca estaba enterado de que había gente especialista en salud mental perinatal. ¿Podrías contarnos un poco de eso? ¿Qué es lo perinatal en principio? Comenzando por lo perinatal, bueno, es lo que se da alrededor del nacimiento, por eso es perinatal, alrededor de, ¿no? Y nos dedicamos a todo lo que es la salud mental durante el embarazo, el parto, el posparto hasta el primer año de vida. Si bien es cierto, hay gente que todavía une la parte de la preconcepción o la parte de la historia preconcepcional, la parte de cómo fue concebido el ser humano. También ya hay una parte que lo dedica solo a la parte reproductiva, que es la gente que se especializa en todo lo que tiene que ver desde la primera menstruación o la menarquia hasta la menopausia, ¿no? Y de todos los procesos que tienen que ver con la sexualidad y la vida reproductiva en ese campo. Y obviamente si es que hay algún tema relacionado con la fertilidad o la infertilidad, que ya se usa menos el término de infertilidad, pero también o dificultades reproductivas. ¿Y por qué es tan importante enfocarnos en la salud mental de lo perinatal? Bueno, porque recordemos que hay toda una experiencia psíquica prenatal, ¿no? Hay toda una serie de eventos que se dan alrededor del nacimiento, ¿no? Ahora ya se habla de cómo impacta también, muy a grosso modo, el estado emocional de la persona gestante, la mamá, en el proceso de embarazo, ¿no? De hecho, o sea, una mamá, pongamos que tiene un cuadro de ansiedad o de depresión en el embarazo y que no es tratado debidamente, tiene más riesgos de tener un parto prematuro, ¿no? Y que nazca un niño prematuro también, si supone la separación de la IA mamá-bebé y todo una experiencia de vida que ya no se da como en teoría debería darse, como sería lo más espontáneo, lo más natural, lo más conceptualizado como lo conocemos, ¿no? Que es que la mamá que nace el bebé, que lo tiene, que lo carga, que lo atiende, ¿no? Sino que sea en un contexto de UCI neonatal, separación mamá-bebé, lactancia en diferido a veces, y etc. Claro. Es una etapa en donde se pueden generar muchos traumas, ¿tú creerías? Hay gente que habla hasta de heridas de infancia, entonces... Claro. ¿Tú crees que podrían haber heridas de infancia de esa etapa? Claro, o sea, de hecho nosotros no lo... O sea, en términos claro, no lo ponemos en términos como de heridas de infancia necesariamente, o sea, cada quien desde la escuela que trabaja también tiene su propia terminología, pero sí hay una experiencia que conlleva a una experiencia que no necesariamente es la más saludable, ¿no? Y si queremos usar la palabra trauma, pues trauma, ¿no? Porque también recordemos que es la historia de una como mamá, como papá, como bebé, como ser humano, las bases comienzan desde ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo me percibo yo como mamá si a los segundos de que nació mi hijo se lo llevaron y no lo volví a ver hasta los 3 días? O me dijeron que por mi responsabilidad mi hijo había nacido antes de tiempo, o que yo tenía que llevar el embarazo en cama durante todo el embarazo y que no me encariñé tanto con mi bebé porque podía ser que no llegara el embarazo a término y que yo perdiera coloquialmente el embarazo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa vivencia desde ahí, ¿no? Desde que yo he tenido, no sé, 2, 3 embarazos que no han progresado y que de alguna forma, ¿cómo hago este vínculo, ¿no? Mamá-bebé desde el embarazo, si es que tengo el miedo de que vuelva a pasar, ¿no? Entonces, hay toda una experiencia ahí que sí, puede ser como saludable, como puede no serlo, y si queremos usar la palabra traumática, pues también puede ser. Claro. Claro, sí. Es importante acompañar a las personas que están en ese proceso, de hecho. Totalmente. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Me cambió la vida, un montón. ¿Cómo Un montón. Porque, bueno, yo siempre supe que quería trabajar con personas en una situación de mucha vulnerabilidad. Me gusta trabajar mucho con las mujeres, con las familias, pero sobre todo con las mujeres tengo un poco más de afinidad. Dentro de mi historia personal, yo no soy mamá, pero soy hija, ¿no? Y soy hija de una enfermera de maternidad y un médico ginecólogo. Entonces yo crecí mucho en ese entorno, crecí mucho en el entorno de escuchar y ver y vivir lo perinatal
como expectante en primera fila, ¿no? Entonces eso a mí me marcó un montón. Y bueno, experiencias más, experiencias menos propias de amigas, de conocidas, y ya en la misma carrera sabía que había un espacio que no se estaba cubriendo, porque te hablan de psicología del adulto, te hablan de la psicología de la infancia, o si la psicología infantil, pero que había un gap ahí que no se estaba cubriendo. Y yo decía, tiene que haber algo acá que se preocupe por el bebé en el vientre, que se preocupe por la mamá, que vea un tema de depresión postparto, pero no es de la mirada de que el niño le pueda afectar, sino es de que cómo lo está viviendo esa mamá, ¿no? Si te dicen que no puedes concebir espontáneamente, que tienes que ir a la clínica de fertilidad, ¿cómo vives eso? Y eso no era algo que se coberturara o que se cubriera en ninguno de los cursos que nosotros veíamos. Entonces eso me hacía ver como que no, acá hay un hueco inmenso que no se está cubriendo, y es así como yo llego a la psicología perinatal y reproductiva, ¿no? Y comienzo a ver que no, o sea, hay toda una especialidad o dos especialidades o tres, no sé, que se dedican a ver esa parte. Y bueno, comencé a adentrarme desde el pregrado, un poco a poco en esa parte. Hice mucho todo lo que tenía que ver con diagnóstico, y decía, sí, definitivamente acá hay un eslabón perdido, que es entre lo que cuenta la mamá y lo que cuenta el ser humano, ¿no? Porque entrevistábamos mucho al pariente más cercano, generalmente la mamá, y decía, no, acá esto es lo perinatal, lo reproductivo, que es eso que yo estaba buscando, ¿no? Y comencé a adentrarme, y bueno, es así como yo llego a formarme en esta área de trabajo. Claro, y tú dices que estás en España, pero... Sí, tuve que hacer semipresenciales, tuve que hacer virtuales, vino la pandemia, tuve la oportunidad de hacer presenciales también. Y es así como yo me fui formando, porque bueno, acá en Perú no hay casi nada de esto todavía, estamos muy comenzando de cero, pero de que se pueden lograr cosas muy buenas y bonitas, de que se puede. Creándolo, ¿no? Esa es una de las cosas que me olvidé decir, que tú eres la fundadora de la Sociedad Peruana de... Cofundadora. Sí. De la Sociedad Peruana de Salud Mental Perinatal. Sí, somos una red, por ahora somos la Red Peruana de Salud Mental Perinatal, somos psicólogas perinatales, todas formadas en el Instituto Europeo. Y bueno, se han ido añadiendo personas que han tenido formaciones similares o la misma formación que nosotras. Y bueno, somos al día de hoy casi entre 15 a 17 personas que nos dedicamos a ello. Sé que somos muy pocos, pero para nosotras que comenzamos éramos 4 fundadoras. Entonces es como algo muy bonito ver que hay cada vez más gente que se une a esto, cada vez más gente que pregunta por esto. Trabajamos en enlace con pediatras, tenemos psiquiatras perinatales, no muchos, pero ahí están. Y ginecólogos que también como que cada vez más van viendo que tienen que trabajar con especialistas en el área, psicólogos infantiles que también ven que tienen que trabajar con especialistas en el área, que ven a los papás y ya ellos se dedican a ver a los niños, ¿no? Claro, sí. Están avanzando esa red. Totalmente, sí. De a poquitos, pero ahí vamos. La gente recién se está dando cuenta de que esto es tan importante, ¿no? Sí. Cuando siempre habían marcado también que existía la depresión postparto, todos los problemas de salud mental alrededor del parto, pero nunca nadie, o al menos nunca había conocido a nadie que se especialice en eso. Que profundizara tanto en eso, ¿no? Sí. Quisiera chequear cuáles son los problemas que tú ves, además de la depresión, en esta etapa perinatal. De hecho, a veces es hasta un poco más común el tema de ansiedad o de rasgos ansiosos que se gatillan un poco en la etapa perinatal, porque el evento de todo lo que tiene que ver con el embarazo, el parto, el posparto, si bien es cierto, el parto, el nacimiento es algo fisiológico, también tiene un componente emocional importante, pero también a veces es un proceso muy medicalizado. Entonces tú como persona puedes sentir que todos los demás son expertos y que tú solo sigues las directrices, cuando también, como al ser un proceso fisiológico, todo ese tema del embarazo, hay como muchos procesos que son normales y naturales y que tú vas a poder hacer, ¿no? Entonces cuando vas de la mano de tantos médicos, que a veces es muy necesario, no estoy diciendo que no, ¿no? Y hay una parte que sí tiene que ver netamente con el médico ginecólogo, totalmente, ¿no? Pero hay una parte que queda en ti como persona, como mamá, que tú, vamos que puedes hacerlo, ¿no? Claro. Entonces el día a día, ¿no? El conectar con tu bebé y estas cosas. Entonces a veces estos procesos se ven interrumpidos por la misma historia de una persona. Por ejemplo, por poner un caso, ¿no? A veces tengo pacientes que me dicen, yo siempre pensé o crecí con la idea de que no iba a poder ser mamá porque tenía quistes o porque tenía esto o porque tenía lo otro o una serie de cuestiones médicas, y los médicos siempre me reforzaron esa idea,
de que yo iba a tener un camino muy difícil hacia la maternidad y por ahí llegó un embarazo espontáneo, o llegó un embarazo por medio de tratamiento de fertilidad, o llegó un embarazo después de mucho buscarlo, sin médicos que intervengan necesariamente, pero sí que me costó mucho tiempo lograr. Entonces, ¿con qué idea comienzo yo ese embarazo? De que yo sola no puedo, ¿no? Que tengo que tener siempre un backup del médico, y los médicos le dicen mal, haz la vida normal. ¿Cómo me dicen que la vida normal después de tantas veces que me han dicho que yo no voy a poder sola en este proceso? Claro. ¿No? Entonces esto genera mucho estrés, mucha preocupación y en ocasiones mucha ansiedad, no solo como, como que se active un rasgo de la personalidad que puede tener la persona en cuestión, sino también como que ya comienza a juntarse y a incrementarse y bueno, tenemos un cuadro de ansiedad en el embarazo o de ansiedad gestacional o tenemos una depresión en el embarazo porque también me dicen que mi bebé viene con alguna situación que tengo que tener cuidado o que tengo que abordar durante el embarazo o apenas nazca mi bebé. Entonces son muchas cuestiones que comienzan a darse, ¿no? O por ahí me separo de mi pareja durante el embarazo, estando casada o estando conviviendo durante un buen tiempo, ¿no? También son cosas que pueden pasar. Entonces eso, o también si yo vengo de 3, 4 pérdidas gestacionales o muertes gestacionales previas, ¿cómo llega un embarazo que me dicen ya, a vida normal ahora? ¿Cómo voy a ser una vida normal si es que todos mis embarazos anteriores no han llegado a donde yo quería que llegaran, ¿no? Donde tenían que llegar? Entonces, todas esas experiencias me llevan a veces a presentar bien o ciertos síntomas de cuadros de salud mental o ya un cuadro con toda una patología, ¿no? Como ansiedad, depresión, etc. Entonces, eso se trabaja, ¿no? Y se trabaja sobre todo, bueno, yo que trabajo desde la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en una paciente que está con reposo absoluto o con reposo relativo, ¿qué nos queda trabajar? Y no puedo decirle, no, anda, camina, salas, ¿no? O sea, tenemos que trabajar la parte de lo que sucede acá, ¿no? Y cómo yo interpreto lo que me está pasando. Lo interpreto desde un punto de vista de mera situación donde yo no puedo hacer nada, donde yo todavía tengo una capacidad de decisión, que es cómo yo veo o interpreto lo que me está pasando, ¿no? Claro, hay muchas más cosas fuera de la depresión, ¿no? Hay ansiedad, hay estrés, sí, hay estrés. Situaciones de la vida forzosas que terminan siendo dolorosas también. Nosotros los gestaltistas en general, creo que los humanistas hablamos mucho de esta autosuficiencia organísmica y tú me hablabas mucho de que a veces hay personas que piensan que el parto lo tienen que llevar mucho los médicos o que lo tienen que llevar, que tienen que ser especialistas los que manejen, ¿no? Pero nosotros más bien en algunas cosas invitamos a soltar, a entregarnos al vacío para que la persona pueda descubrir lo que su cuerpo tiene para dar. Y en este caso, pues las mujeres tienen una máquina, un cuerpo demasiado sabio que puede hacer bebés. Entonces, es importante también dejarlas ser a ellas, ¿no? Dejarlas fluir. Sí, y en todo lo que tiene que ver a las emociones también, porque hay mucho de esto de tienes que estar bien para que tu bebé esté bien, tienes que estar feliz para que tu bebé esté bien, ¿no? ¿Y qué pasa con la tristeza, con la frustración, con el miedo, ¿no? Que son elementos tan comunes en el día a día de una persona que tiene una gestación, por ejemplo, de alto riesgo, ¿no? Que es algo mucho más común de lo que a veces nos imaginamos, o que tiene una historia reproductiva que tal vez no es que haya tenido una muerte gestacional necesariamente, o lo que le llamamos pérdidas gestacionales, pero ¿qué pasa si es que viene una historia reproductiva complicada, ¿no? Que viene desde una menstruación irregular, que viene con complicaciones de ovarios, poliquísticos o endometriosis, etc. Entonces, ¿cómo vemos esa parte, ¿no? Entonces, justo yendo a responder esa pregunta, es importante que veamos que la persona, y yo siempre le digo a mis pacientes, en el horizonte de emociones que puedes tener, hay que normalizar que va a ser el miedo, hay que normalizar que puede aparecer de vez en cuando la tristeza, ¿no? Y de hecho hay un libro que a mí me encanta que se llama La vida secreta del niño antes de nacer, de Thomas Bernie, que es como uno de los padres de la salud mental perinatal. Él habla, ¿no? De que no es normal, ni común, ni tenemos por qué obligar a una mujer gestante, a una persona gestante, a estar feliz 24/7. O sea, ¿quién está feliz 24/7 durante 9 meses? Nadie, absolutamente nadie. Entonces el sentir y abrirse a esa vulnerabilidad y el sentir lo que uno tiene que sentir está bien. Que tengas tristeza de vez en cuando está bien. Obviamente no una tristeza prolongada, profunda, y que se intensifica con el pasar de los días, porque eso ya es otra cosa. No, pero sí es como que ábrete esa vulnerabilidad, porque estamos acá, tu red de contención, donde está tu médico ginecólogo, tu familia, tu pareja, si tienes pareja, tu psicóloga, ¿no? Perinatal en este caso. O sea, que estamos acá para ser esa red de apoyo y tú no tienes que estar agarrándote de algo cuando puedes hacer esto y caer y soltarte.
¿no? Entonces, esa parte yo creo que es bien importante porque a veces las mujeres creen que tienen que ser fuertes en los términos de lo que fuerte se conoce en la sociedad, de no quebrarte, no llorar, estar feliz, ¿no? 24/7 y hacer como que nada pasó. Y al final, vamos, que puedes soltarte totalmente y no pasa nada malo si es que te vienes abajo, porque tienes una super red de apoyo que te va a ayudar a sobrellevar ese momento y estar triste, estar molesto, estar frustrado, incluso no tiene absolutamente nada de malo. Claro, sí, eso es lo que le pedimos mucho a las personas en terapia normalmente, ¿no? Pero a veces, quizás, no sé si no sé cómo te llegan las personas, en verdad, pero a veces imagino que las personas pueden llegarte sin ningún proceso de terapia anterior. Sí. Entonces vienen a aprenderlo en el parto. Totalmente. Y siendo el parto una experiencia tan importante, también genera bastantes aprendizajes, imagino. Sí, y también te hace a veces como que rememorar o mirar un poco a cómo fue tu historia, ¿no? Hay algo que se llama la transferencia psíquica, que es aquel proceso en el que afloran mediante ciertos mecanismos las vivencias de uno en la etapa perinatal, o sea, ¿qué bebé fui yo? Exacto, ¿qué bebé fui yo? Fui un bebé que nació en qué contexto. De hecho, en la formación de salud mental perinatal del Instituto Europeo, a nosotras nos hacen como mucho hacer mucha introspección. ¿En qué momento fuiste concebida? ¿Cómo fue el embarazo de tu mamá contigo? ¿Hubo pérdidas previas o sea, muertes perinatales previas a tu existencia en el vientre de tu mamá? ¿Cómo vivió tu mamá ese proceso y cómo fue el entorno que la acompañó? ¿No? Y eso yo llegué también a destapar muchas cosas mías, ¿no? Que obviamente nosotros llevamos terapia como psicoterapeutas que somos, y yo digo, claro, pues de acá salta una y otra cosa, ¿no? Y uno dice, bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahí comenzó, o es el origen, es una de las cosas que contribuye a muchas cosas de mi propia historia personal, ¿no? Cuidadoso. ¿Puedes contarnos un poco más de eso? ¿Puedes contarnos cómo te ayudó en tu aprendizaje personal el ser sí, claro. perinatal? Sí, claro, bueno, de hecho, o sea, mi propia historia personal se ve muy atravesada por la parte de estrés en el embarazo, porque bueno, mi mamá y mi papá vivían muy cerca de la calle Tarata, ¿no? Cuando yo estaba, cuando fue todo lo que tenía que ver con mi historia reproductiva, ¿no? Y bueno, mi mamá gestó a los 3 hijos cerca de esa experiencia, ¿no? Y con la presencia de mi papá, que bueno, mi papá es ginecólogo, como les comentaba, entonces él vivía mucho y tenía cargo administrativo en ese tiempo en una clínica muy cercana, entonces era como que él tenía que dividirse entre 1000 tareas y justo pasa eso, ¿no? Y mi mamá estaba convirtiéndose en mamá, ¿no? En ese contexto. Entonces, ¿cómo te conviertes en mamá en un contexto tan complicado como es esa herida que tenemos nosotros los peruanos con el tema de todo el tema del terrorismo y tal cosa, que, bueno, convertirte en mamá y llamar y que te digan, no sabemos a su esposo, no sabemos dónde está el papá de sus hijos, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Claro, yo no había calado en esa parte de la historia de mi familia hasta que comenzamos a hacer esta formación en psicología perinatal. Claro que sabía que había sido fuerte, pero no sabía que había sido tan fuerte, ¿no? ¿Cómo había afectado psicológicamente al menos? Claro, la experiencia de mi mamá, de mi papá, de estar separados por cierta cantidad de cuadras, pero emocionalmente no sabiendo cómo lo está viviendo el otro, ¿no? Y teniendo que cuidar 3 hijos chiquitos en ese contexto, o sea, qué complicado, ¿no? Demasiado complicado, diría yo. Sí. ¿Ves problemas de salud mental en general en la población que se pudieran prevenir desde el área perinatal? Completamente, ¿Cómo sí. cuáles? Por ejemplo, niños que son sobreprotegidos o niños que son totalmente desprotegidos, ¿no? El cómo se vincula una mamá con ese bebé, con qué mitos también llega una mamá a ser mamá, ¿no? ¿Con qué mitos llega un papá a ser papá, ¿no? O sea, eso tiene mucho que ver con cómo se comienza a criar ese niño, ¿no? Sí, por ejemplo, la típica, ¿no? Déjalo que llore para que sea más fuerte, déjalo que llore para que sea más autónomo, ¿no? Y, por ejemplo, un niño de 3 días de nacido, ¿por qué habríamos de dejarlo llorar, no? Sí. No, que para que se le fortalezcan los pulmones, eso, para que sea más independiente. ¿Qué independencia necesita un niño a 3 días de nacer? De hecho, hablamos de un proceso que se llama gestación y algo que se llama extrogestación, que son aquellos 9 meses posteriores al parto, en los que el niño es como que está preparándose para salir del siguiente ambiente, que son el binomio mamá-bebé, el binomio papá-bebé, la diada, ¿no? Entonces, en esos 9 meses, el bebé necesita mucho contacto físico, mucho abrazo para nutrirse tanto de eso que ya a los aproximadamente 9 meses, como en un embarazo, ya el niño se va sintiendo listo para comenzar a salir de la esfera
esa y comenzar a explorar el mundo que le rodea, porque ya se nutrió tanto y ha estado cargado tanto tiempo que dice, bueno, ya hasta acá comienzo a ver lo que me rodea y el mundo en general, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, tanta información que en verdad no tenía idea de la extragestación, pero puede ser una información importante para las mamás sobre todo, ¿no? Para los papás, para aprender a cuidar a sus hijos. Me interesa mucho lo de los mitos que hablabas. ¿Qué otros mitos conoces? ¿Qué otros mitos sabes que sean esas etapas? Bueno, por ejemplo, en cuanto a temas de lactancia y crianza, también hay mucho esto de le pasa la tristeza por la leche, ¿no? Claro que el estado anímico de la mamá se siente en el ambiente, ¿no? Y que una mamá que está, por ejemplo, con ansiedad postparto o con depresión postparto no va a tener las mismas conductas o actitudes consigo misma, con su bebé, con su pareja, con la familia, con el entorno que le rodea, si es que tiene una complicación de salud mental, ¿no? Pero, o sea, también vamos a que una persona que está en esa situación o sea, necesita que le digan menos cosas o menos sugerencias que uno no pide y que comiencen a reforzarle más las conductas que sí tiene, ¿no? Porque hay mucho eso de, si tu bebé le pasa esto es porque tú, no sé, lloraste, porque tú te estresaste, porque, no necesariamente todas esas cosas son ciertas, vamos a lo que sí estás haciendo bien, ¿no? Porque se señala mucho el déficit o lo que no haces y se le levanta el ánimo muy poco con lo que sí hace, con lo que sí logra. Y a veces lo único que necesita la mamá es tranquilidad, paz y menos consejos no solicitados. En general la gente está muy apegada a la queja más que al reforzamiento, ¿no? Exacto. Y tú dices que eso afecta más que no decir nada. Claro, o simplemente el también intentar informarnos en qué cosas sí son ciertas al día de hoy y qué cosas no son ciertas. ¿No? Por ejemplo, hay mucho este tema de, hay un cuadro que se llama Baby Blues o tristeza del posparto, ¿no? Que en cristiano es como la tristeza puerperal, la tristeza del posparto que se da entre los 2 a 5 días del posparto y que suele remitir naturalmente hacia la tercera semana del posparto. ¿Okay? Este cuadro le da del 50 al 80% de mamás, o sea, a un gran porcentaje de ellas. Y hacia la segunda o tercera semana esto comienza a mejorar, obviamente con ciertos cambios en el ambiente, cierta tranquilidad y cierto esto, pero no necesariamente se convierte en una depresión postparto. Entonces no falta la persona que, ya lloraste y es tercer día o cuarto día, tiene depresión postparto, y la persona que tiene depresión postparto rechazan a sus bebés y no quieren y son malas madres y que esto que el otro. Entonces una mamá primeriza que tiene poca información o ninguna información comienza a estresarse, ¿no? Porque, claro, encima, entonces esto significa que me van a quitar a mi bebé, o que van a decir que yo soy una mala mamá, o que mi bebé va a crecer con algún trauma, entonces me alarmaste a la mamá por las puras, innecesariamente, ¿no? Y a las 2 o 3 semanas ella puede haber mejorado, sí, como también puede empeorar, pero no necesariamente por una causa biológica, sino porque me la llenaron de estrés a la pobre mamá con, mira, que pasa esto, que si no pasa lo otro, y encima vas a empeorar, y te vas a separar a tu bebé, te vas a cortar la leche, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y claro, me gatillaron a la mamá innecesariamente. Claro. ¿Cómo hacer para que las mamás estén en general más preparadas para las personas que no están preparadas? Bueno, yo siempre cuando tengo pacientes les doy una charla psicoeducativa y siempre llamo o invito a la persona que va a estar más cerca de esta mamá en el posparto. Si es la pareja, si es la abuela. O si quieren venir los dos, enhorabuena. O sea, mucha información con el cuidado de la mamá, con cómo acompañar a la mamá. Porque si yo acompaño bien a esa mamá o a ese papá también, pero también hay depresión postparto en los papás, es mucho menos común, pero si la mamá tiene depresión postparto, el papá tiene 50% más de riesgo de hacer una depresión postparto paterna. Entonces, si todos estamos alineados sobre esa misma base de conocimiento y de cómo acompañar y qué decir y qué no decir y qué hacer y qué no hacer, entonces vamos a tener un posparto mucho más acompañado, con mucho menos estigma, ¿no? Y que incluso si pongamos en el peor de los casos la mamá necesita sí o sí una intervención psicológica o de salud mental o incluso de psiquiatría perinatal, va a ser mucho menos difícil de aceptar y el apoyo va a ser mucho más precoz o mucho más rápido para que esta familia pueda salir adelante, ¿no? Y sin que la mamá sienta como que yo estoy fallando, yo soy un problema o yo soy el problema, sino que esto le puede pasar a cualquiera en realidad. Claro, sí. Entonces, bueno, sería una que consulten contigo y que consulten en general, ¿no? Que aprendan el tema. Sí, de psicología perinatal siempre con personas que se hayan formado en la línea de lo perinatal, ¿no? Porque a veces hay información como que mezclada, ¿no?
cosas que son ciertas con cosas que tal vez ya no están tan actualizadas. Y pues los psicólogos perinatales somos los especialistas en esa rama, ¿no? Y también, bueno, algunos pediatras, ginecólogos también ya se van alineando un poco más al conocimiento y que, bueno, saben en qué momento derivar, ¿no? Claro. Pero de manera preventiva, pues sí, estamos nosotras, está la Red Peruana de Salud Mental Perinatal, pueden contactar con nosotros por ahí también. Chévere. Me dijiste que hiciste un máster también en infertilidad. Sí. ¿Cómo es acompañar a las personas que más bien tienen ese otro proceso, ¿no? El duelo en esa etapa perinatal? Bueno, de hecho se habla de una serie de duelos en las personas que tienen dificultades reproductivas o más conocido como infertilidad. Hay mucho tabú alrededor y de hecho de cada 6 parejas aproximadamente una va a tener dificultades para poder llegar a tener ese bebé tan deseado. Entonces es un área bien que tiene toda una historia compleja y no, porque en qué momento comenzamos a buscar, en qué momento, o desde dónde nace el deseo de, ¿no? de buscar una ayuda también, ¿no? Las mujeres tienen cierta disposición a buscar una ayuda un poco más rápido que los varones, ¿no? Esto tiene que ver también con un tema sociocultural, ¿no? Que es el tema de cómo yo, siendo el macho alfa, el varón y tal, voy a tener ese problema de esterilidad o infertilidad, ¿no? En cambio las mujeres son un poco más de que desde chicas se nos enseña mucho al tema de ir al ginecólogo, ¿no? Que la primera consulta, que esto, que el otro, que el chequeo anual. En cambio un hombre no tiene tan interiorizada esa parte, ¿no? Porque en qué parte de la vida le dicen al hombre, bueno, tu fertilidad puede caer a partir de tal edad, ¿no? O puedes tener ciertos problemas, o tales cuestiones son importantes que las veas con un especialista, ¿no? Recién ya de adulto. En cambio nosotras estamos mucho más sensibilizadas a este tema por el mismo tema de la menstruación, las incomodidades, los dolores, etcétera, de cosas que vienen con todo lo que tiene que ver la vida reproductiva. Claro. Imagina que otro de los problemas comunes ahí es la ansiedad, la depresión. Sí. ¿Qué otros casos estrés. sueles ver? Estrés y, bueno, dificultades en la relación de pareja, comunicación, que es un tema recontra común. No, si es cierto, yo no soy terapeuta de pareja, pero sí hago consejería y trabajo con una terapeuta de parejas de la mano para poder ver temas que no son tan de comunicación, cosas muy puntuales, sino que ya son temas más complejos. Obviamente trabajamos de la mano con terapeutas de pareja, pero sí hay mucho el tema de los duelos, ¿no? Como te decía, el duelo incluso de no sentir que pertenezco al grupo, al grupo de mis amistades o mi grupo de mi edad, ¿no? Porque ya todos comienzan a ser papás, comienzan a tener hijos y yo siento como que me voy desfasando. También el hecho de no llegar a un embarazo espontáneamente como nos pintan, llegar así como que con un montón de relaciones sexuales de por medio y todo el tema del coito y tal y bla bla bla, sino que la gente, o sea, ya comienza a tener coito programado, que se le llama, ¿no? Que son las relaciones sexuales dirigidas, también con seguimiento ecográfico y tal. Entonces hay mucha intervención de parte del médico. Algo que dicen mis pacientes es como que hasta el señor que nos abre la puerta, ¿no? en la clínica sabe que hoy día me toca tener relaciones sexuales probablemente porque, bueno, de una u otra manera pues estoy viniendo tantos días, ¿no? Que dice, bueno, esa señora y su esposo o su pareja deben tener algún problema, ¿no? Entonces es como que ya se vuelve un tema mucho más medicalizado también. Y si es medicalizado desde ahí, ¿cómo voy a sentirme yo segura y tranquila en un proceso de embarazo si es que desde algo tan básico como salir embarazada no puedo? Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Hay una lucha también con el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la mujer siempre está como para estar mejor, ¿no? Siempre es como que nos pintan la idea de que nuestro cuerpo tiene cosas que mejorar, ¿no? Y si yo vengo con una historia, por ejemplo, de un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, donde yo ya me siento no tan amistada con mi cuerpo, sino me siento enemistada con mi cuerpo, me dicen, bueno, tienes una esterilidad o tienes una infertilidad de tal origen y bla, bla, bla. Entonces me peleo más con mi cuerpo. ¿Cómo puede ser posible que una de estas 4 cosas que uno viene a hacer al mundo, naces, creces, te reproduces, mueres, no pueda hacerlo yo? Siendo algo tan básico, tan normal. Nunca faltaba la historia de la mía, que el esposo la miró y la embarazó, ¿no? Y yo no puedo hacer algo tan básico. Entonces es como complicado, ¿no? El procesar toda esa información. Claro. ¿Qué es lo que más ayuda en esos casos? Terapia. La terapia, el acompañamiento psicológico, establecer una red de apoyo también, ¿no? No necesariamente entrar en detalle de que estoy en un proceso de fertilidad, un tratamiento de fertilidad, pero sí el sentir que puedo hablar de eso, de que tengo un círculo de apoyo con el que voy a poder hablar cuando sienta que puedo hacerlo,
en ese momento, ¿no? Que me van a escuchar y no me van a juzgar y no me van a decir, mira, te recomiendo 50.000 médicos y 50.000 dietas y alimentaciones y métodos mágicos para que salgan embarazadas, sino simplemente el hablar de la escucha. Claro, que te acompañen, que te sostengan, ¿no? Totalmente. Que es justamente como lo simbólico del embarazo, el Totalmente. ser acompañado, ser sostenido. Claro, el hacer tribu, el sentir que tengo una tribu, que tengo un grupo que me va a sostener en ese momento y que puedo permitirme ser vulnerable y no tengo que ser la persona fuerte todo el tiempo y como que sé que estoy haciendo, porque a veces uno no sabe al 100% lo que está haciendo y solo sigue recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones, porque claro, el especialista es alguien más y no yo. El primer acompañamiento imagino que es el de la pareja. Sí. ¿Qué tan importante podrías decir tú que es? Bueno, que estemos alineados todos sobre que acá uno no tiene que ser fuerte en los términos de la sociedad, sino fuerte en su propia vulnerabilidad, ¿no? Y el abrirse sobre esto es importante. Y el decirle, no llores porque estás en el pleno procedimiento, no, déjala que llore o déjalo que llore, ábrete, expresa, suelta. Las emociones son esto, a veces transitar, aprender a atravesar. No es solo el ¿qué hago con esta emoción? Porque muchos vienen con esto, ¿no? ¿Qué hago con esta emoción? No, a veces no hay nada que hacer más que permitirme sentirla. Siempre le digo, es como una nube, ¿no? A veces yo corro por un lado, corro para el otro, la nube va a seguir exactamente en el mismo lugar. Y lo que yo tengo que permitirme es mirar esa nube y cómo pasa, ¿no? Igual con la emoción, ¿no? A veces la tristeza, la frustración, la cólera, la impotencia están ahí, ¿no? Y es como que, ya, pero ¿qué hago en base a esto? Tienes que moverte, porque mucho esto, ¿no? Muévete desde la emoción. ¿Y qué pasa si no puedo hacer absolutamente nada porque esto no depende de mí? ¿No? Permite que pase, ¿no? Y después de que haya pasado y que hayas vivido la emoción y que te hayas permitido sentirla, tomamos decisiones. Ahorita no necesariamente. Eso desde la pareja también, eso como decisión de ambos. Claro, porque a veces la pareja es como menos vista, menos escuchada también, ¿no? Y no, acá los dos estamos viendo desde distintas situaciones un mismo punto, ¿no? Entonces, eso también es importante. Vale, chévere. Creo que se me pasan algunas cosas, como por ejemplo, ¿cómo ha sido para ti llevar esta parte de acompañar parejas que no están pudiendo? Wow, es movilizante, obviamente, para una como profesional, ¿no? Porque también hay, y en esto estoy 100% sincera, como en toda la entrevista, es quién te dice que tú no vas a pasar por eso mañana más tarde, ¿no? O quién sabe que tú también puedes tener un proceso propio y te resuenan muchas cosas que estás escuchando, ¿no? O, por ejemplo, gente que ha vivido la experiencia, ¿no? Y te resuenan un montón de cosas personales, o el decir yo estuve ahí, o el yo puedo estar ahí, o yo estoy ahí, ¿no? Entonces eso también como que te remueve un montón, y yo personalmente hago terapia como paciente, no como terapeuta necesariamente al 100%, también me permito tener mi espacio para poder descargar toda esa parte, porque te vinculas, los seres humanos somos así, ¿no? O sea, bien por la empatía, no bien por esto, yo acompaño duelos en todo lo que tiene que ver, no solo duelos en lo simbólico, sino también en lo físico. O sea, cuando, por ejemplo, tengo una paciente que logró embarazo y el embarazo no progresa, ¿no? O tengo una pareja que tiene embriones y esos embriones no son viables y no son transferibles, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento con eso, ¿no? Porque, bueno, tal vez no serán mis amigos, no serán mi familia, pero son mis pacientes, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que trabajar a nivel personal ahí también, ¿no? Y bueno, y si tienes cierta edad también, o si estás buscando embarazo, o si ya estás queriendo agrandar la familia, porque siempre aclaro esto, familia hay diversidad y familia sin hijos también hay, ¿no? Entonces a veces hay gente que es como que dice, bueno, ¿y cómo llevas esa parte? Pues terapia. Terapia para todos, terapia es para nosotros. Sí, sí, tan importante que es la terapia. Muchas cosas de las que nos enseñan para ser terapeutas son fáciles de entender quizá, pero no tan fáciles de pasar, ¿no? Imagino que de eso hablabas, de que podría ser que en algún momento suceda eso y no va a ser fácil, aun cuando tengas todo el conocimiento. Claro. Y vuelvas a necesitar terapia, y vuelvas a necesitar acompañamiento, todo eso de lo que hablabas, ¿no? Una red de soporte. Permitirte ser y soltar, ¿no? Y no tienes que estar siempre del lado del terapeuta, a veces puedes estar del otro lado, y permítete ser paciente. Si te toca ser paciente, permítete serlo. No tiene nada de malo, y esa vulnerabilidad que tanto acompañas tú también ábrete en esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad es también una de nuestras capacidades como seres humanos, ¿no? Y está ahí por algo. Claro. En esta sociedad imagino que nos pide ser tan fuertes, tan rectos, no sé,
es difícil conectar con tu vulnerabilidad. Sí. ¿Qué recomendaciones tendrías ahí para las personas, sobre todo en este periodo perinatal que están pasando por esto y que necesitan, bueno, soltarse un poquito? Bueno, que estos puntos como que llamaríamos de flaqueza o de vulnerabilidad o puntos sensibles existen por algo también, ¿no? Porque si nosotros no nos doliera nuestra propia historia o las cosas que vemos o que nos resuenan en estos procesos, ¿cómo mejoraríamos como sociedad? Si no nos cuestionamos ciertas cosas, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me dejaron de pequeña, ¿no? Muy chiquita, por algún motivo, bien por motivos laborales o lo que sea, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo de una manera no mejor ni peor, sino diferente, ¿no? Con las herramientas que tenemos hoy en día? ¿Cómo podemos hacer una mejor sociedad desde donde estamos? ¿No? Desde lo que me resuena también de mi propia historia, bueno, ¿cómo podría yo cambiar esto? Creo que eso también es importante. Claro. Las emociones son sabias, ¿no? Están ahí para enseñarnos algo, la tristeza, el enojo. Sí. Son emociones, funciones que hemos ido desarrollando como seres humanos a lo largo de la historia justamente para mostrarnos que algo está pasando. Entonces, exacto. Si hay tristeza en el parto, quizás es porque hay algo que revisar. Si hay enojo en el parto, quizás también sí. hay en toda la etapa perinatal en general, ¿no? Si hay emociones que afloran, bueno, revisémoslas, ¿qué nos quieren decir? ¿O de dónde vienen también, no? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que las emociones están ahí, ¿no? Y nos tocan la puerta. Y si no le abrimos la puerta, se meten por la ventana, por el techo, por abajo de la puerta, por donde sea, ¿no? De hecho, esa frase, si no, mal no recuerdo, de Irving Yalom. Entonces, es importante que sepamos en qué momento estamos de la vida y que, bueno, aparecerán emociones porque tienen que aparecer, ¿no? Y vamos a ir poco a poco trabajándolas, ¿no? Y que, pues, hay que hacerlo. Claro, chévere. Una última cosa ahí que nos toca chequear, que me gustaría que le cuentes a la gente, es cómo, o sea, siendo que toda esta situación suele ser para algunas personas, termina siendo estresante, ¿cómo lo manejas tú desde tu cuidado interno, ¿no? Desde tu propia psicología? Bueno, es importante tener distintas actividades para poder canalizar, muy aparte de la terapia de la que hemos hablado, que pues obviamente es buena, ¿no? Sino también el tener ciertos espacios personales, como por ejemplo hacer deporte, ¿no? El tema de meditar también sobre esto, un poco sobre cómo me siento, ¿no? Cuando tengo, por ejemplo, pacientes que vienen por primera vez a consulta por un tema de muerte o duelo perinatal, que es aquella muerte durante el embarazo, el parto, el posparto, ¿no? O incluso historias que vienen de tratamientos de fertilidad, intento siempre tomarme como media hora o una hora después, intento no agendar paciente para poder tener un rato para mí, para ver cómo me siento o cómo descargo esto, bien salir a darme una vuelta, a caminar, hacer algo que me ayude a conectar conmigo misma y poder dar lo mejor de mí, como siempre, en la siguiente paciente. Si da una paciente que está continuando, una familia que está continuando, una pareja que está continuando, siempre intento como que no mezclar una sesión con otra para poder dar pues, lo mejor desde lo mío a la otra persona y también de mí para mí misma, porque bueno, será nuestro trabajo, pero también es nuestra experiencia, ¿no? Sí, claro. Lo perinatal, o sea, en general, fuera de lo perinatal, los procesos psicoterapéuticos necesitan de chequear temas de nutrición, de chequear temas de ejercicio, sí, claro. Hasta espirituales, religiosos, diría, ¿no? ¿Es igual en lo perinatal? ¿Tú crees que ese acompañamiento como multidisciplinario necesita? Totalmente. De hecho, yo trabajo con personas que se dedican a la nutrición perinatal o de la nutrición en la vida reproductiva, o todo lo que es salud hormonal, ¿no? También, bueno, si es que hay gente que requiere, hay ciertas profesionales que se llaman doulas, ¿no? Y las doulas son acompañantes emocionales. No son psicoterapeutas, son acompañantes emocionales netamente y trabajan a veces desde lo holístico, ¿no? Lo natural y ciertas cosas para complementar, no para suplementar, sino para complementar todo lo que tiene que ver con todas estas experiencias tan amplias que hay. Claro, dale, chévere. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo la gente te encuentra? Bueno, me encuentra como acogedoramente y caminando en tribu. Acogedoramente es donde veo todo lo que es embarazo, parto, posparto, y caminando en tribu es todo lo que veo sexualidad y dificultades reproductivas o más conocido como infertilidad.
Sí, dos. Dale. ¿Algunas palabras finales para cerrar? No, gracias por el espacio y bueno, para quienes desean adentrarse un poco en todo lo que tiene que ver con la psicología perinatal y reproductiva, pues acá me pueden escribir, pueden consultar lo que deseen, si desean saber dónde formarse también, no sé, por ahí puedo darles alguna recomendación de mi experiencia. Y nada, siempre acá dispuesta para conversar. Sí, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, gente. Comenten, compartan la publicación, denle like al video si les gustó. Nos vemos en otra edición. Hasta luego. Chao. Vamos, Clary, gracias. Uy, lo máximo. Pucha, me sentí recontra cómoda, recontra chévere.